Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestros estudios de la carta de Pablo a los Romanos. En esta ocasión, si Dios lo permite, estaremos terminando el capítulo 2, abarcando los versículos del 17 al 29. A manera de resumen de lo que hemos estado viendo a lo largo de estos videos, quisiera compartir con ustedes, a manera de resumen de lo que hemos estado viendo a lo largo de estos videos, un comentario de Charles Spurgeon acerca del versículo 16 del capítulo 2, que dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dice: después de escribir sobre los espantosos vicios de los paganos, Pablo reflexiona sobre cuál es su principal consuelo. Con la tinta de la pluma aún húmeda, después de redactar las palabras del primer capítulo, se anima a escribir de su gran gozo. Se aferra al Evangelio con más tenacidad que nunca. Cuando en este versículo tiene que mencionar el Evangelio, no habla del Evangelio, sino de mi Evangelio. Pablo sentía que no podía vivir en medio de un pueblo tan depravado sin sostener con ambas manos el Evangelio, aferrándose a él como si fuera propio. No porque fuera su autor ni porque tuviera un monopolio exclusivo de sus bendiciones, sino porque así lo había recibido de Cristo mismo. Habiéndosele confiado el Evangelio, se sentía tan responsable que no podía renegar de él ni por un instante. Lo había asimilado tan por completo que no podía hacer menos que llamarlo mi evangelio. En otros pasajes, Pablo habla de nuestro evangelio, como en 2 Corintios 4:3, y emplea el pronombre posesivo plural para mostrar cómo los creyentes se identifican con la verdad que anuncian. Él tenía un evangelio, una forma definida de la verdad, y creía en él sin sombra de duda. Por eso se refirió a él como mi evangelio. Escuchamos aquí la voz de la fe que parece afirmar: aunque otros lo rechacen, yo estoy seguro de él, y no permitiré que ninguna desconfianza nuble mi mente. Para mí son buenas nuevas de gran gozo, y por eso lo llamo mi evangelio. Si me tildan de necio por sostener esta verdad, me contentaré con ser necio y encontrar toda mi sabiduría en mi Señor. En palabras de un himno: cuando las maquinaciones de los hombres asalten mi fe con artificios y falacias, para mí no serán sino vanidad y engaño, y sujetaré el Evangelio a mi corazón. Y con estas palabras en mente quisiera que empezáramos esta segunda parte del capítulo 2 de la carta de los Romanos. Les invito a que hagan una oración conmigo para empezar. Señor, gracias te damos nuevamente por la bendición de estar vivos. Gracias, Padre, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites en esta noche cerrar el capítulo 2 de la carta a Romanos en este estudio que estamos llevando. Te pido, Padre, que tú me uses, que podamos compartir tu palabra, Señor, que más personas puedan recibirla, Señor, y sea de bendición para mis hermanos o alguien que no te conozca, Señor. Gracias te doy también por la vida de mi hermano Mario, que ha tenido la iniciativa de llevar a cabo estos estudios, Señor, y por haberme tomado en cuenta para compartir una pequeña parte de tu palabra, Señor. Te pido que tú hables a través de mí y hables a los corazones, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te pido bendice este tiempo, Señor. Amén. Bueno, entonces entramos de lleno a lo que es la porción de esta noche. Como ya mencionaba, son los versículos del 17 al 29. Y empezamos con el versículo 17, dice: he aquí. Bueno, empieza el versículo 17 con el encabezado: los judíos y la ley. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Entonces, en esta ocasión, Pablo se está dirigiendo ahora al judío, después de que deja en claro que la moralidad exterior que pudiera tener ya sea el judío
o el gentil no es suficiente para salvarla del juicio. Entonces ahora se dirige específicamente al judío. De esta manera busca mostrar que la herencia de la que tanto se jactaban no será suficiente para protegerlos del juicio. Un dato interesante es que, bueno, claro, judío viene de la palabra Judá y el significado de Judá en hebreo es alabanza. Es una de las 12 tribus de los descendientes de Abraham mediante su hijo Isaac. Y para ser más específicos, es la región sureña del reino de Abraham tras su muerte. Desde la época del cautiverio babilónico, la raza entera se empezó a atribuir el título de judíos en general, pero la herencia que Dios le había prometido a Abraham en Génesis 12:3, donde dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa, esta herencia que estaban recibiendo de parte de Abraham, empezó a convertirse para ellos en un motivo de orgullo. Y en vez de traer alabanza, que es el significado principal de su nombre, aquello que los representa, empezó a traerles juicio en vez de esta alabanza. Un ejemplo lo vemos en Miqueas 3, 11 y 12, que dice, sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres del bosque. Entonces vemos que este pueblo es un pueblo que nació con la herencia de ser el pueblo escogido por Dios. Así como hoy en día muchos podemos nacer con la bendición de tener una familia cristiana, de haber nacido en un hogar cristiano, como por ejemplo lo fue mi caso. Y podremos decir que hemos sido instruidos en la palabra de Dios, o podrían decir los judíos que han sido instruidos desde pequeños en la ley de Dios y que nos apoyamos en Dios, como dice el versículo 17, y que no nos apoyamos en nosotros mismos, sino que como conocemos la palabra, conocemos los versículos, los hemos memorizado, puede que incluso se estuviera refiriendo a judíos que habían sido ejemplares, o que hoy nos podamos referir a cristianos que estaban llevando vidas ejemplares, cristianos modelos que que hemos aprendido a diferenciar las cosas malas de las buenas, incluso las mejores. Pero dice, versículo 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces, como mencionaba hace un momento, los judíos se sentían muy orgullosos de la herencia que habían recibido por parte de Abraham. Un ejemplo lo vemos en Juan 8:33, cuando después de que Jesús habla a los judíos y les dice que la verdad los hará libres, estos enseguida responden, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Aunque claramente sí habían sido esclavos, pero no es el tema de esta ocasión. Sin embargo, vemos claramente que esta herencia les hacía sentir superiores espiritualmente hablando, que se llegaban a sentir con la completa autoridad para guiar a los paganos ciegos, para señalar a los demás la forma correcta de vivir que venía a ser la suya, en teoría. Y este ejemplo lo vemos también en Mateo capítulo 23.
Mateo 23, versículo 24, donde Jesús reprende a los fariseos y dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Y de esta manera vemos cómo Jesús reprende severamente a los religiosos, a aquellos que estaban confiando en la herencia que habían recibido de parte de Abraham, principalmente a los fariseos en este caso, el, que eran el ejemplo más alto de la vida que debían llevar las personas en aquel entonces, los maestros de la ley, aquellos que mostraban la forma correcta de vivir, los principales guías de ciegos, los principales los maestros, los principales instructores de las personas en aquel entonces. Y Jesús los reprende severamente porque tenían puesta su confianza en esa herencia, en ese estatus que sentían por ser el linaje puro de Abraham. Y probablemente en este caso también se refería a aquellos prosélitos gentiles del judaísmo. Pero trayendo esta situación a los tiempos actuales, trayendo esta situación a nuestros días, podríamos decir: ok, eres alguien que nació en cuna cristiana, has sido discipulado desde niño, confías en la palabra, la conoces, la has memorizado, la has estudiado, y ahora en el versículo 21 vemos que dice: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Entonces, después de decir: ok, tú que te sientes superior porque has recibido de primera mano, porque has recibido desde la infancia tal vez la instrucción correcta, a diferencia del impío, que probablemente, como veíamos en ocasiones anteriores, llevan vidas totalmente desordenadas, o luego el moralista que intenta justificarse por su buena educación o por su estatus social o por su alta, pues, moralidad, valga la redundancia. Ahora es el turno del religioso, que podría decir: ay, gracias Señor, porque yo sí te conozco. Pero ahora dice: ok, tú que conoces de la ley de Dios, tú que eres maestro, tú que enseñas a otro, y empieza a plantear una serie de preguntas que establecen un contraste entre lo que la mayoría de los judíos sabían y, bueno, que sabían y enseñaban, versus aquello que realmente practicaban. Y es que cabe mencionar que mucho del judaísmo rabínico de los tiempos de Pablo interpretaba la ley de manera que pudiera pensarse que ellos estaban totalmente justificados por ella. Y de hecho este error también lo expone Jesús en Mateo 5, en el muy famoso Sermón del Monte. Se ve más claramente en los versículos del 19 al 48. Si alguien gusta anotarlo o consultarlo más tarde, estaría perfecto. Pero entonces vamos a analizar un poquito acerca de las características que se van mencionando aquí. Dice: tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Y es muy fácil decir: no, yo nunca he robado, no es algo que yo practique. Pero cuando hablamos de hurtar, no nos referimos simplemente a cosas escandalosas o cosas físicas. El tiempo también se puede robar, o algo tan pequeño como robar un dulce. Recordemos que los estándares de Dios son perfectos, no hay flexibilidad. Incluso
se menciona en Malaquías que el pueblo de Dios estaba robando los diezmos y ellos ignoraban esto. Dice en Malaquías que el pueblo le preguntaba al Señor, pero Señor, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice, bueno, me han robado en los diezmos, porque es algo que se ha establecido es estrictamente para el Señor. Y hoy en día es muy fácil o es muy común que muchas personas, muchos cristianos, no apartemos el tiempo para la obra del Señor, no lleguemos a apartar la parte de nuestros bienes que corresponde para el Señor, no hagamos el tiempo para pasar comunión con el Señor y todo eso es hurtar de aquello, es tomar de aquello que no nos corresponde. Seguimos, dice, ¿tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? Y aquí también alguien puede decir, bueno, no, yo nunca le haría eso a mi pareja, o a lo mejor así como es mi caso, pues incluso estamos en la soltería. Pero el adulterio no se refiere simplemente a algo físico o algo que se dé con una pareja. El adulterio hace referencia a todo aquello que quite el lugar que Dios debe tomar en nuestro corazón, a aquella cosa o aquella circunstancia sin la que no podríamos vivir. Hoy en día creo que nos llegan a quitar las comunicaciones, la señal de teléfono, el internet y wow, es un estrés y una sensación que no soportamos. Probablemente en alguna ocasión ya hayan escuchado acerca de esta comparación, pero la realidad es, probablemente ya en algún momento haya escuchado acerca de esta comparación, pero es muy importante que la sigamos tomando en cuenta constantemente. Cuando Jesús hace la oración en el Getsemaní y llega a pasar tal estrés y tal presión que incluso empiezan a brotar gotas de sangre de la piel, no era porque estuviera preocupado tanto por la crucifixión o por los azotes o por la traición de sus discípulos en sí. Era parte de la experiencia, sí, algo que pues yo estoy seguro no le emocionaba mucho, pero la principal razón por la que estaba en este estado era porque sabía que durante este transcurso de tiempo se iba a romper su comunión con el Padre y no soportaba la idea de estar separado del Padre, de estar separado de Dios. Y la realidad es que hoy en día muchos cristianos no nos quita el sueño si un día no pasamos tiempo de comunión con el Señor, si no tomamos nuestro tiempo devocional. Es algo a lo que llegamos a restarle importancia y no nos preocupa tanto como perder otras cosas. Continuamos. Tú que tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Y el sacrilegio se refiere a darle un trato mundano a aquello que es sagrado. Y es que probablemente puede que fuera bien conocido que el judío podía llegar a hacer grandes ganancias de manera deshonesta. Y esto se conecta directamente con la idolatría. Tal vez era eso lo que Pablo tenía en mente cuando escribe esta parte. Y si lo traemos de nuevo, menciono a los tiempos actuales, pues tristemente es que muchas personas hacen negocio con el Evangelio, e incluso como lo veíamos hace unos minutos en Miqueas 3:11, incluso como lo veíamos hace unos minutos en Miqueas 3:11, que dice sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Entonces, todo esto Pablo lo está señalando a aquel que se sienta en un estatus superior debido a la religión que trae, debido a la promesa que tenían los judíos por Abraham.
debido a tal vez que tus padres sean cristianos, que hayas sido instruido en la palabra de Dios desde pequeño. Pero seguimos adelante, versículo 23 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y aquí Pablo le recuerda al judío lo que dijo Dios desde el Antiguo Testamento, que el fracaso del judío al obedecer la ley causa que los gentiles blasfemen contra Dios. Y creo que todos en algún momento hemos escuchado a personas que se niegan a creer en el Evangelio porque conocen a personas religiosas que no viven acorde a la manera en que ellos hablan o a la manera en que acusan o a la manera en que intentan instruir a los demás. O hemos escuchado tal vez a quienes dicen que aquellas personas religiosas se aprovechan de la gracia de Dios. O incluso yendo un poquito más allá, si en algún momento hemos hecho algo, dicho algo y nos dicen, no que eres muy cristiano, y eso que conocemos la ley, y eso que conocemos la voluntad de Dios, que hemos sido instruidos en la palabra de Dios y que somos guías de ciegos y luz de los que están en tinieblas, como lo dicen los versículos 18, 19, 20, un poquito más arriba. Sin embargo, la realidad es que así como el impío y como el moralista que se cree perfecto, el religioso también necesita del Evangelio, porque el Evangelio es lo que salva realmente. No es la herencia que tengamos, no es la familia que tengamos, porque todos somos iguales, pero el Evangelio es realmente lo que nos salva y eso es lo que necesitamos absolutamente todos, sin importar de dónde vengamos o quiénes seamos. Versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y aquí, Pablo pues reconoce que un judío podría protestar diciendo que su salvación se basa en el hecho de que es descendiente directo de Abraham. ¿Y esto cómo lo comprueba? Mediante la circuncisión. Y pero Pablo responde ante esto diciendo que no tiene importancia respecto a la justificación. ¿Por qué? Porque el judío creía que su circuncisión garantizaba su salvación. Incluso había algunos rabinos que enseñaban en estos tiempos que Abraham se sentaba a las puertas del infierno para asegurarse que ninguno de sus descendientes circuncidados llegara ahí, que no entrara. Sin embargo, la realidad es que no hay ritual alguno que pueda salvarnos. Ni la circuncisión, lo cual es en realidad una señal de aquello que debemos hacer con la carne, porque la carne no puede moldearse, no puede reformarse, tiene que ser cortada, tiene que ser retirada. Tampoco puede salvarnos el bautismo. El bautismo es simplemente una manifestación pública de aquello en lo que hemos creído, pero si nos bautizamos sin ser renovados, simplemente lo que, lo que hace la persona es entrar al agua, mojarse y salir como si nada hubiera pasado. La oración del pecador tampoco nos salva. Es importante, sí, pero es realmente lo que nos salva es la actitud con la que llegamos delante de Dios en ese momento y reconocemos cuánto lo necesitamos y aceptamos el regalo de vida eterna. No el hecho de hacer una oración simplemente
no el hecho de haberme bautizado, no el hecho de que estoy en los ministerios y de que soy muy estudioso de la palabra de Dios y que vengo de una familia cristiana y que soy descendiente directo del patriarca Abraham. Nada de eso nos salva. De hecho, en el mundo antiguo había muchos egipcios que también circuncidaban a sus hijos. Sin embargo, esto no quiere decir que se convirtieran en seguidores del Dios verdadero. ¿Por qué? Porque todos estos rituales o todos estos sucesos son en realidad señales de lo que son señales de la transformación interna que debe haber primeramente. Vámonos al versículo 28, que dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, lo que importa realmente no es la alabanza de los hombres, no es el reconocimiento de los hombres, porque como veíamos la semana pasada, el ser humano juzga, ya sea para bien o para mal, de acuerdo a la verdad que tenemos, a la información que tenemos, que es una verdad relativa, pero Dios es el único que tiene la verdad absoluta. Y realmente lo que importa es que busquemos la alabanza y el reconocimiento de parte de Dios. Que Dios pueda reconocernos en la intimidad y decir, sí, así como se comporta en el exterior, así se comporta en la privacidad. De esta misma manera es en el fondo de su corazón. Sin embargo, la realidad es que si nos ponemos bajo este lente, todos salimos quemados. ¿Y qué sigue entonces? ¿Qué procede? Bueno, para ir cerrando este tiempo, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 11. Después de que Jesús es bautizado, dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y vemos que curiosamente Dios no le dice a Jesús, tú eres uno de mis hijos y eres uno de los que me complacen, sino que es muy específico en decir, tú eres mi hijo y me complazco en ti, porque Dios se complace en Cristo, en su Hijo, y en su Hijo debemos estar cada uno de nosotros para ser renovados, como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No hablamos entonces de suscribirnos a una religión, hablamos de reconocer que no hay justicia en mí, sea quien sea. No hay manera de ser justificado delante de Dios. Mi moralidad no es suficiente. La herencia que traiga de mis padres por ser cristianos no es suficiente, solamente en Cristo. Y es solamente por su sacrificio, por ese sacrificio que hizo en la cruz, que podemos alcanzar la justicia delante de Dios. Vemos entonces, cierro con este comentario, que no es la apariencia ni lo exterior, no es la forma ni la ceremonia, sino la obra interior que hace el Espíritu Santo. Es la santidad y el cambio de actitud que solamente puede manifestarse producto de una renovación completa que Dios hace en el corazón del hombre. Y pues esperemos que ninguno de nosotros caiga jamás en el error de aquellos que se imaginan que ciertas ceremonias, ciertas costumbres conllevan cierto grado
de gracia divina, que no olvidemos quitar nuestros ojos de la cruz y acudir a ella y reconocer que en ese sacrificio que Cristo hizo es que podemos ser salvos. Y bueno, con esto cerramos la reflexión acerca del capítulo 2. Primeramente Dios, la próxima semana estaremos estudiando, estaremos reflexionando en el capítulo 3. Quisiera invitarles a hacer una oración para despedir este tiempo. Señor, gracias te damos en este tiempo, en este día, porque tú estás con nosotros. Padre bendito, te pido que tú hables a nuestros corazones, que tú quebrantes los corazones que tengas que quebrantar, Señor. Que no permitas que podamos seguir teniendo nuestra confianza en nuestra justicia propia, que no tengamos nuestra seguridad en nuestras propias acciones, en nuestras costumbres, en, en nuestra religión, en nuestra iglesia, en nuestra herencia familiar, Señor, sino que tengamos la confianza en tu Hijo y en el sacrificio que hizo en esa cruz, Señor, para podernos redimir delante de ti, Señor, y en la obra redentora que tú haces a través de tu Hijo, Señor. Ayúdanos a llevar vidas agradables delante de ti, vidas que te sirvan, pero no creyendo que eso pueda justificarnos o hacernos mejores que los demás, sino simplemente vivir sirviéndote, agradeciéndote, Señor, por el grande amor que has tenido para con nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te lo pido y te doy gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, pues que el Señor les bendiga. Espero de alguna manera este tiempo sea de bendición para cada uno de nosotros y nos estaremos viendo la próxima semana si Dios lo permite.